Especialista en aire acondicionado y calefacción, todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa que sale por la pantalla del Canal C los martes 23 horas, los miércoles 17 horas, ¿Pollo? ¿O 30? 17 horas y los domingos 19:30 horas. Programa de opinión, de política, de economía y de temas en general. Hoy hacemos un descanso de los comentarios de la política y está en el programa el fundador Prudencio Bustos Argañarás. Bienvenido, Prudencio. Hola, Eduardo. Prudencio viene hoy, está invitado siempre, mejor dicho, no está invitado. Él es copartícipe del programa. Viene hoy para hablar de una presentación que hace de su nuevo libro, que se llama El pueblo de la toma, los orígenes de Alberdi, y que lo presenta el miércoles próximo a las 17 horas en la casa de... En el Museo de las Mujeres. El Museo de las Mujeres cita... En calle Rivera Indarte, casi esquina 9 de julio, debe ser 77. Está a la calle y muy a la vista. Bueno, primera pregunta, Prudencio. Esta casa es una de las casas más lindas de Córdoba. ¿Fue de Marco Juárez? Sí, efectivamente. Fue casa de Marco Juárez y él instaló allí el Club El Panal, que lo fundó Marco Juárez. Y después funcionaron muchas delegaciones y muchas reparticiones, entre ellos el Ministerio de Economía de la provincia durante el gobierno de Angelos, y luego se instaló allí el Museo de las Mujeres, y tiene unas instalaciones muy lindas, un auditorio amplio, cómodo, vale la pena. Bueno, la primera pregunta es capciosa. Bueno. Vos vas a hablar de la toma, es decir, donde la acequia se une con el río y toma el agua. Claro, la boca toma, sí. Entonces, la primera pregunta es la ubicación de la ciudad de Córdoba respecto del río. Todos los historiadores, incluido vos, dicen que Jerónimo Luis respetó un lugar donde no había asentamientos indígenas. Sin embargo, ahí había un pueblito indígena que, como le pusieron el fuerte al frente, se tuvo que ir cruzando las Sierras Chicas. No, no es tan así la cosa. Cabrera dice en la propia acta de fundación que ha elegido ese lugar para que los indios no sean vejados ni molestados, y porque ellos no tienen ocupados eso con sembrados, y que de todas maneras va a poner el fuerte que levantó media legua más abajo de la otra banda del río, porque probablemente el lugar donde hoy está la ciudad de Córdoba estaría así ocupado por los indios para poder negociar con ellos su traslado. Y luego, ya muerto desgraciadamente el fundador, porque murió pocos meses después, se le otorgaron a esos indios 8.000 hectáreas en lo que es hoy el dique San Roque. Entonces, Quisquizacate, precisamente, se trasladó el pueblo de Quisquizacate. Y entonces, dice la escritura de donación por las tierras que se le tomaron para esta dicha ciudad. Es decir, que sí, efectivamente, donde hoy está Córdoba,
estuvo el pueblo, pero el pueblo se fue negociando, cambiándoles la tierra por otra. Bien, contanos un poco tu iniciativa para elegir este tema. Bueno, a mí siempre me llamó la atención esta situación que se vivió en Córdoba a la segunda mitad del siglo XVII. Hubo 3 guerras de Calchaquí, en los valles calchaquíes, 3 guerras tremendas, 3 guerras muy duras, pero como para los argentinos, los porteños nos hicieron creer que la historia empieza en 1810, la guerra de Calchaquí nunca nos la enseñaron en el colegio, como no nos enseñaron en la Universidad de Córdoba ni nada. Siempre 2 siglos y medio se echaron a la basura, no existieron. ¿Los calchaquíes eran diaguitas? Los calchaquíes eran diaguitas, eran varias parcialidades. Y estos feroces y muy bravos guerreros que defendían obviamente su territorio y al principio tuvieron buena relación con los primeros españoles, pero hubo torpeza de parte de algunos gobernadores que generaron rispideces que terminaron en guerras. Hubo 3 guerras, en la última los que más resistieron fueron los Quilmes, una parcialidad realmente muy valerosa, que fueron derrotados por el gobernador Mercó Villacorta en 1666. Entonces aplicaron un procedimiento que habían tomado de los incas, que se llamaba los mitimaes, es decir, sacarlos de la tierra de donde estaban y llevarlos a otro lado, separándolos para tratar de controlar su agresividad, ¿no? Su belicosidad. Estos Quilmes, un grupo muy grande, fue a lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, a donde se generó lo que es actualmente la ciudad de Quilmes. Se ubicaron al lado de la cervecería. Se convirtieron en cervezas, efectivamente, se pusieron a producir cerveza. Y 30 familias fueron enviadas por Mercó Villacorta a Córdoba y se las instaló cerca de la Bocatoma de la Acequia, como vos dices, y el Cabildo los contrató para que mantuvieran la acequia en condiciones limpias. ¿Pero se los ubicó ahí para mantener la acequia o como estaban ubicados ahí, los contrataron para mantener la acequia? En realidad se les pidió a los jesuitas, que eran los dueños de esas tierras, que se le dieran tierras para que se asentaran. Los jesuitas dijeron que no lo podían dar en donación porque no tenían facultades, se las dieron en préstamo por todo el tiempo que fuera necesario. Se instalaron allí y el Cabildo los contrató para... Primera observación, Prudencio. Estos indios eran muy belicosos. Sí. Llegaron a Córdoba, sí, y en Córdoba se convirtieron en pacíficos. Sí, sí, efectivamente. Es decir, el sentido de pertenencia y el tener un proyecto de vida y algo para hacer les cambió totalmente su actitud. Sí, el hecho de habérselos recibido en forma amigable, darles tierras, contratarlos para que tuvieran trabajo, es decir, todo eso ayudó a que tuvieran, se allanaran a una convivencia pacífica. ¿Dónde estaba exactamente la toma? Yo lo imagino en el puente Sagrada Familia. No, en ese momento, según mis investigaciones, no es fácil establecerla con demasiada precisión, pero aproximadamente está donde está el puente Tablada. Y el pueblo propiamente dicho, es decir, el caserío propiamente dicho, porque ellos tenían más tierras, estaba donde está el cementerio San Jerónimo. ¿El caserío eran ranchos, eran toldos o no se sabe lo que era? Ranchos. Parecido a los ranchos de los criollos. Sí, ni más ni menos. Sí, con techo de paja y seguramente, ramas. Claro, sí. Y algunas construcciones quizá un poco mejor, seguramente la casa del cacique era una casa de material bien hecha, ¿no? Prudencio, ¿cómo es la toma propiamente dicha? ¿Se sabe cómo se construyó? ¿Cómo es estructuralmente? ¿Sabés algo del tema? Yo eso lo podría saber mejor vos, y cuando yo escriba la historia de las aguas de Córdoba te voy a consultar como ingeniero para que me digas cómo funcionaba una bocatoma. Era un pequeño dique en donde se ponía una compuerta o se levantaba un paredón, un azud, para una parte del agua del río desviarla hacia un canal que se había construido previamente. Entonces vos podías manejar esa toma derivando el agua o cerrándola cuando había escasez o se necesitaba que el río tuviera más caudal. Esa toma estuvo en varios lugares, eso está perfectamente claro. Lo que te reitero, no es fácil establecer con exactitud cada lugar, pero aproximadamente el primero estuvo al norte de lo que hoy es el casco chico de la ciudad, es decir, yo diría que cerca del puente Centenario, no lejos de allí. Luego se trasladó más lejos a lo que es aproximadamente el puente Tablada. Y luego se fue más lejos, cerca de lo que hoy es el puente Sagrada Familia. Explícame cómo funcionaba la acequia, porque el problema es la acequia. La acequia requiere un mantenimiento en todo su recorrido y cuando empiezan las derivaciones requiere también una legislación para el uso del agua. Sí, los marcos de agua. Es decir,
La acequia tenía como objeto proveer de agua a los vecinos. Es decir, que en sus casas pudieran tener agua corriente de buena calidad, que la guardaban sin duda en pozos de balde. Y obviamente para eso tenían que tener ellos también su boca de acceso, su canal, su acequia, digamos, su acequia secundaria. Y para que no hubiera abusos y nadie utilizara más agua de la necesaria y privara a otros, había lo que se llama un canon de riego y de uso de la acequia. Que es una legislación, Claro, digamos. evidentemente, era un acuerdo, un convenio que establecía el cabildo, por supuesto, de cómo se puede hacer. Pero además empezaron a construirse molinos. Córdoba fue muy precozmente productora de harina, es decir, molinos para moler trigo, que utilizaban, por supuesto, eran hidráulicos, Con por supuesto. turbinas hidráulicas. Claro, un ingenio hidráulico que se alimentaba con un canal sacado de la acequia, un herido de molino, como se les llamaba entonces. Entonces, a veces se les prohibía a los molineros moler porque la ciudad tenía escasez de agua, otras veces podían hacerlo sin problema porque había agua en abundancia. Y los indios tenían los indios calchaquíes, los quilmes, tenían la obligación de ellos era mantener limpia la acequia, no solo la acequia, sino los costados de la acequia también, que no hubiera hacienda que la ensuciara, por ejemplo, y cosas así. Y durante muchos años tuvieron eso, y en 1670 se les dio en propiedad, o se les dio, mejor dicho, en préstamo por los jesuitas, y después de la expulsión de los jesuitas, al irse la compañía, esas tierras volvieron al rey, se les dieron en merced para propiedad de ellos. Pero ellos no tenían un concepto de la propiedad privada, entonces era una propiedad comunitaria. Eran 8.000, casi 9.000 hectáreas, una propiedad muy grande, enorme y pegada a la ciudad. ¿Cuántos quilmes habrán sido más o menos? No, ¿cuántos llegaron a ser? Bueno, los que vivían en el pueblo propiamente dicho pueden haber llegado a ser 300, 400, no más. Así que les han dado una tierra muy importante. Muchísima tierra, que después tuvo un enorme valor y hoy es parte de la ciudad, por supuesto, toda ella. Y esas tierras se les dieron como una propiedad comunitaria. Ya en el siglo XIX, cuando la ciudad se estaba expandiendo y empezaba ya a organizarse con criterios modernos de salubridad y de urbanización, entonces se les empezó a querer urbanizar eso. Y hubo algunos conflictos, porque algunos se negaban, querían mantener las tierras en comunidad. Mantener tierras en comunidad no es compatible con un proceso de urbanización moderno. Entonces hubo algunos tironeos, hubo leyes, hubo conflicto entre ellos, había quienes estaban de acuerdo y quienes no, pero bueno, como todos los conflictos se resolvieron pacíficamente, no como todos, sino como debe ser. Claro. Y además, en esta historia hay varios caciques que realmente son dignos de tenerlos presentes porque son personas realmente notables. ¿Los pones en el libro? Sí, sobre todo. ¿Estos calchaquíes o quilmes permanecieron después o se perdieron sus nombres y sus descendencias? No se perdieron ni sus nombres ni su sangre. Esa sangre está en muchos de los habitantes de Córdoba. Bueno, Prudencio, el pollo me hace señas. Yo he traído un reloj, querida teleaudiencia, para controlarlo. El pollo, por supuesto que hay discrepancia a favor de él, pero él es el que manda, así que... ¿Te roba tiempo? Me roba tiempo. Bueno, es gravísimo. Tengo que terminar, muy interesante como siempre lo tuyo, Prudencio. Iremos a la presentación del libro. El miércoles, pasó mañana a las 17 en el Museo de las Mujeres. Bueno, y por supuesto que leeremos el libro. Sí, si lo vas a presentar, si no, ¿cómo no lo vas a leer? Sí, señor. Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700.
hacemos un descanso de la política para ustedes y vamos a hablar de las cosas importantes. Ha sido el día de San Martín hace poco, voy a hablar de San Martín. Prudencio se ha quedado porque me voy a tomar un café con él después y es muy problemático para mí hablar de San Martín delante de Prudencio, pero bueno, voy a hablar yo. Y voy a hablar desde la óptica del aprendizaje eficaz que he puesto en pantalla, la propaganda de que vamos a hacer una conferencia muy pronto en la Feria del Libro, presentando mi libro de aprendizaje eficaz en colaboración con H. Lambers. ¿Por qué les digo esto? Porque de San Martín todo el mundo ha estudiado el qué. Algunos, muy pocos, han estudiado el cómo. Y yo hoy quiero hablarles del por qué. Y voy a utilizar el criterio de aprendizaje eficaz que se basa en tres grandes premisas. La primera, un marco de referencia. La segunda, una esencia, es decir, lo absolutamente esencial. Porque de San Martín, ustedes han leído el libro de Mitre, me supongo, es así. Están un año para leerlo y necesitan una lupa porque es letra muy chiquita. Y la tercera cuestión es la tendencia. Empecemos por el marco de referencia. San Martín nace en Yapeyú, a los 3 años se va a Buenos Aires, a los 6 años se va a España. Se va a España con sus padres y sus hermanos, los padres eran españoles. Nunca más vuelve a la Argentina. Voy a hablar de Argentina o de Virreinato del Río de la Plata o de Provincias Unidas indistintamente. Nunca más vuelve, no tiene parientes acá, ni tiene amigos, ni tiene vecinos, ni deja propiedades, ni nada. Y un día renuncia a todo y se viene a liberar a la patria. ¿Qué patria, me pregunto yo? ¿Qué amor a la patria puede tener una persona que se desarraiga a los 6 años y no queda ninguna relación ni familiar ni patrimonial? ¿Cómo se genera esa fortísima relación? Es una de las cosas que voy a analizar. San Martín a los 11 años entra en las academias militares. Hace una carrera militar hasta los 33 años, ininterrumpidamente en situación de combate. San Martín pelea contra los moros, pelea contra los ingleses en los conflictos de Gibraltar, después pelea contra los portugueses en la Guerra de las Naranjas, y después, ya aliado con los ingleses, pelea contra los franceses, pero no cualquier francés, contra el ejército de Napoleón, el ejército mejor equipado del mundo y con un concepto de estrategia que revolucionó la guerra y la actuación militar. Esa es la escuela que hizo San Martín. Amén que tuvo 3 jefes extraordinarios que le asignaron la táctica y la estrategia. Y además fue condecorado, tuvo batallas importantísimas y fue condecorado por lo menos en la batalla de Bailén, creo que en 2. Y en la batalla de Bailén es la primera batalla donde el ejército napoleónico que bajaba hacia el sur, en la península, es parado. Y le dicen hasta acá, aunque después continuó bajando. Esa es la situación de San Martín militar. Dentro de sus gestiones como militar, él tiene relación con un noble escocés que le transmite el concepto del liberalismo y lo introduce en una logia masónica liberal. Y ahí él hace suyo la idea de la lucha contra el absolutismo monárquico, que esa es la verdadera idea fuerza de San Martín, en mi opinión. San Martín después pasa a una logia ya constituida por americanos, que era una logia libertaria, que buscaba la libertad de estas provincias del Río de la Plata, en general de toda América, ¿no? Y entonces él puede corporizar y puede ubicar en el espacio esta idea que era la lucha contra el absolutismo monárquico. Esto es en mi opinión, por supuesto. Todo esto es materia opinable.
Y entonces ahí decide San Martín pedir la baja al ejército, era teniente coronel. Muchos historiadores dicen no podía ascender más. San Martín tuvo un hermano que fue coronel, así que por supuesto que podía ascender, con toda su trayectoria. Él lo que hizo es esta idea tan fuerte que adquiere, que la corporiza y la ubica en las colonias o en las provincias, entonces ahí dice, puedo luchar por la libertad de lo que la tierra donde yo nací. Va a Londres, pide la baja, le dan la baja, va a Londres, se vincula con las grandes logias americanas y se viene a las Provincias Unidas en la George Canning, una fragata inglesa, donde viene con varios compañeros. Y uno de ellos era Carlos María de Alvear, una persona que pertenecía a una de las familias más importantes de Buenos Aires, más acaudaladas y con una relación social muy grande. Carlos María de Alvear viene con su joven esposa, que dicen que era una de las mujeres más lindas de Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, San Martín tenía tonada española y tenía tez oscura. Así que no causaba buena impresión en estas tierras. Sin embargo, es presentado por Alvear al triunvirato, al primer triunvirato, y ahí nomás le encargan el regimiento de granaderos a caballos. Y la mujer de Alvear lo presenta a la sociedad y San Martín se pone de novio y se vincula inmediatamente con la hija de uno de los comerciantes más importantes de Buenos Aires, Remedios de Escalada, con quien se casa. Ella tenía 14, él tenía 34. Ustedes se darán cuenta que, por cierto, que era un matrimonio de conveniencia. Los granaderos a caballo se caracterizan por 3 cosas. El pollo me hace señas y me pone nervioso. La primera, la táctica napoleónica, que lo diferenció a San Martín de todos los otros generales de estas tierras y de Europa. Lo heredó José María Paz y lo heredó, digo yo también, Roca. ¿A qué se refiere esta táctica? Anteriormente a la idea de Napoleón, la táctica militar se basaba en la posición. Yo tengo una posición y tengo que tener todo el poder para conservarla. ¿Se acuerdan de los hoplitas griegos? Las falanges griegas. Lo que hizo Napoleón es cambiar el criterio. Napoleón se dio cuenta que lo importante, más que la posición, era la movilidad, es decir, la capacidad de cambiar de posición. Si había el contrario, una posición extraordinaria respecto a mi posición, si yo cambio de posición, esa posición puede no ser más conveniente. Otro de los temas de los granaderos era la búsqueda de la excelencia. Eligió los mejores jóvenes de Buenos Aires para crear el cuadro de oficiales y el honor y la ética. Pero quiero avanzar. Este regimiento con otros 2 regimientos sacan al primer triunvirato, porque el primer triunvirato no atendía los objetivos de la logia Lautaro que había fundado con Alvear y otros patriotas. ¿Qué significaba la logia Lautaro? ¿Era masónica o no era masónica? Acá viene una gran pregunta, porque los católicos amantes de San Martín se sienten un poco molestos con el tema de la masonería que ha sido prohibida por muchos papas. Yo les digo que la masonería es una institución que tiene una serie de características. Por ejemplo, se entra por invitación, los socios o los miembros pueden poner bolilla negra, es iniciática, es decir, hay una ceremonia, es juramentada, se juramenta inclusive por la vida, ya vamos a ver. Y fundamentalmente, no era política en sus inicios, estoy hablando de política partidaria, y tampoco iba en contra de la religión. No era religiosa confesional, pero era deísta, es decir, aceptaba a Dios, a un Dios que no intervenía en la providencia. San Martín funda esta logia con Alvear, sacan al primer triunvirato y
ponen un segundo triunvirato con 3 miembros de la logia, con un encargo específico, la asamblea del año 13, con 2 objetivos: la independencia y la Constitución. Ninguno de esos objetivos se cumplen porque Alvear cajonea la asamblea y lo primero que hace es no dejar entrar a los representantes de Artigas. Y entonces empieza a haber una división entre Alvear, que evidenciaba que él lo que buscaba era posicionarse en esta lucha de la libertad para ocupar las primeras posiciones, y San Martín, que lo que quería era la libertad misma. Entonces ahí estas 2 carreras se separan. Alvear se va a Montevideo, San Martín se va al Ejército del Norte, se da cuenta que ahí no puede, se va a Mendoza. Tengo que terminar. En Mendoza es nombrado gobernador. Alvear, que termina siendo director supremo, que era casi un rey, tenía todas las facultades del rey. La asamblea del año 13 instaura el directorio, quiere instaurar una monarquía. Lo pone a su tío, después va él, estoy hablando de Alvear. Y entonces San Martín, cuando Alvear lo quiere sacar, renuncia en un golpe de estrategia política, renuncia a la gobernación y renuncia a la comandancia del ejército. Las fuerzas vivas mendocinas lo insisten en que sea gobernador, es decir, lo nombran gobernador ellos, y los oficiales del ejército lo nombran comandante, de manera tal, entonces, que San Martín se convierte en el comandante de un ejército propio, el ejército de los Andes. No era el ejército de Buenos Aires, no era el ejército de las Provincias Unidas. Si bien Pueyrredón y Córdoba colaboraron mucho, yo diría que muchísimo, pero el ejército de los Andes era un ejército formado por San Martín y que respondía a San Martín. Y a las pruebas me remito. La bandera del ejército de los Andes no era la bandera de Belgrano, era muy parecida, pero tenía un escudo con los Andes. Era una bandera propia. Y entonces, en una epopeya extraordinaria, en una gestión primero administrativa de formar el ejército extraordinaria, y después en una gestión de logística extraordinaria, que es el cruce de los Andes. Los expertos dicen que era más dificultoso el cruce de los Andes que el cruce de los Alpes que hizo Aníbal. Llega a Chile, y en Chile está Chacabuco, y después del desastre viene Maipú. Pero antes de Maipú, cuando gana Chacabuco, Rondó lo llama y le dice: vuelva con su ejército, porque estoy siendo atacado por los caudillos litoraleños y necesito su ejército para defender a Buenos Aires. Y San Martín dijo la famosa frase: jamás desenvainaré mi espada para generar sangre de los compatriotas. Y entonces ahí rompe el juramento con la logia Lautaro, y por eso la logia Lautaro, después a San Martín, cuando ya regresa después de Perú a Buenos Aires, lo declara persona no grata, e inclusive hay gente que quería quitarle la vida. Lamentablemente no tengo más tiempo. ¿No es así, Pollo? Voy a dejar la segunda parte, que es, después de la liberación de Chile, el armado de la Armada, valga la redundancia, la contratación de Lord Cochrane, la estrategia para entrar en Lima, el conflicto con Lord Cochrane, el problema con las fuerzas vivas limeñas, la entrevista de Guayaquil, y luego San Martín en Europa, que es interesantísimo, pero lo vamos a dejar entonces para otra alocución. Queridos amigos, espero que por lo menos haya iniciado la conversación sobre el tema de una de las personas que más han hecho por estas tierras, a pesar de que muy poco ha vivido en ellas. Es palabra de honor.